La droga ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, ya sea con fines recreativos, medicinales o incluso industriales. No obstante, actualmente el consumo de drogas se asocia con la prohibición y con una política criminal. Esta es entendida como el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social. No obstante, este no es un resultado objetivo en la medida de que hay factores políticos y sociales que intervienen ante los actores de estas políticas. Por eso resulta importante estudiar históricamente cómo se ha venido entendiendo el consumo y la producción de la droga. Existe evidencia del uso de sustancias estupefacientes y psicoactivas desde antes del siglo VI a.C., con los sumerios pasando por los egipcios, griegos y romanos. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVII que en China esta relación empieza a ser problemática, y a finales del XIX que se generaliza una preocupación por el uso de los opioides. En 1912 se creó la Convención de La Haya para limitar la fabricación y el uso, y en 1914 Estados Unidos expide la Ley Harrison antinarcóticos, que al igual que la Convención buscaba limitar a fines médicos la droga. En Colombia, en la Ley 11 de 1920, se puede evidenciar el primer intento por reglamentar y limitar la importación y venta de drogas que fomentaran un hábito pernicioso. Luego, en 1928, Colombia se adhiere a la Convención y Protocolo firmados en la Segunda Conferencia del Opio, pero no ejecuta ninguna política antidroga. Ahora bien, la marihuana empieza a ser una preocupación en los años 30. Después de que la Oficina Federal de Narcóticos promoviera la criminalización de dicha planta, al relacionarla con las actividades criminales de la población marginal, como los grupos étnicos minoritarios, afrodescendientes y los mexicanos, también de los bohemios, jazzistas o marinos. Después de que la ley seca se cae en Estados Unidos, con el alcohol de nuevo en el mercado legal y el opio con su uso medicinal bajo control, esta institución necesitaba un nuevo enemigo, y qué mejor que la planta que consumían los mexicanos en sus ratos libres. Es así como en 1937 la FBN logra que el Congreso criminalice el uso y la venta de la marihuana como un delito federal, por lo que una persona podía recibir una pena de 2 a 10 años solo por el consumo de la planta. Si bien en Colombia, con el decreto 1377 de 1930, se prohibió la importación y venta de marihuana, este solo se enuncia y no se desarrolla, pues está enfocado en regular la venta de opioides y coca con fines medicinales. Luego, en 1936, Colombia, en el Código Penal, prohíbe la comercialización, más no el consumo, de drogas narcóticas, sin especificar cuáles son entendidas como tal. No fue sino hasta 1939, 2 años después de que el Congreso de Estados Unidos criminalizara la marihuana, que Colombia prohibió el cultivo específico de marihuana. Desde la década de los 40, las investigaciones científicas ya habían controvertido la idea de que la marihuana promovía la violencia y el crimen en los sujetos. Incluso, en 1973 se le pidió al presidente Nixon que descriminalizara el consumo de la marihuana. Sin embargo, su respuesta fue contundente y cambió el rumbo de la política criminal en todo el mundo. Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Hasta el momento la legislación colombiana siempre estuvo supeditada a los tratados internacionales en contra de los opioides, la cocaína y posteriormente la marihuana. No obstante, esto cambia cuando los colombianos se adueñan de las rutas de la droga hacia los Estados Unidos. Sin embargo, con la Revolución Cubana se inició una persecución a la mafia norteamericana que hizo que ésta se trasladara a Miami y permitió que los colombianos asumieran el control de la ruta que antes manejaban en Cuba. Ya para 1965 se refinaban y surtía el 100% de la cocaína que se distribuía de los Estados Unidos, haciendo de los colombianos uno de los agentes activos más importantes en la distribución de la droga internacional. ¿Era la salud pública la mayor preocupación del presidente? Ciertamente no. En 1994, quien había sido su asistente de Asuntos Internos
declaró las verdaderas intenciones del presidente Nixon. Era a través de la criminalización que podían arrestar a los líderes de los movimientos minoritarios que socialmente eran asociados con el consumo de marihuana y heroína. Y es así como el racismo de nuevo fue el motor de una política criminal que se extendió a lo largo del planeta y que ocasionó una de las guerras más largas y sangrientas de nuestra historia, la guerra contra las drogas. Hasta el año 73, Colombia no estaba involucrado en el tráfico de cocaína. Los cultivos de coca estaban en Bolivia y en Perú, y la distribución de la cocaína a nivel global estaba en Chile fundamentalmente. Cuando llega Pinochet a Chile, saca a los narcotraficantes de allá. Entonces, el negocio de la distribución, de la manufactura y distribución de cocaína pasa a Colombia, y ahí empieza a crecer el problema. Inicialmente en Colombia no había una conciencia acerca del problema real del narcotráfico. Desde los años 20 hasta finales de los 70, las drogas en Colombia eran vistas como un elemento cotidiano que solo requería una regulación, más no una prohibición, por lo que su uso y el narcotráfico no reclamaban mayor atención gubernamental. Los consumidores de drogas eran aceptados en la sociedad. Incluso no se miró con mucha censura a los empresarios de la bonanza inicial, y algunos agentes del gobierno estaban de acuerdo con el narcotráfico. No obstante, esta narrativa acerca de las drogas comienza a dar un giro cuando el presidente americano Nixon declara la guerra contra las drogas, presionando para que Colombia tomara medidas más estrictas con respecto a las drogas, lo que supuso la Ley 1188 de 1974. A medida que el narcotráfico iba creciendo, Estados Unidos presionaba al gobierno colombiano para que persiguiera el comercio de marihuana, y en respuesta, los traficantes colombianos se dedicaron cada vez más a la cocaína, que tenía beneficios por ser menos voluminosa y olorosa que la marihuana. Cada uno tiene Paralelamente, por delante, en el gobierno de Alfonso López Michelsen se creó la ventanilla siniestra en el Banco de la República, por la que ingresaban los millones de dólares de la bonanza marimbera. En Colombia se consolidaba cada vez más la tendencia agrícola a los cultivos de coca dentro de las plantaciones selváticas, que eran en su parte controlados por grupos subversivos, donde destacaban las guerrillas y los paramilitares. La creciente demanda de Estados Unidos por cocaína condujo en Colombia al surgimiento de los carteles de Medellín y Cali, donde sus actividades iban desde producción, distribución hasta lavado de las crecientes utilidades derivadas del comercio. Con utilidades cada vez mayores, los carteles en Colombia comenzaron a generar sus propios servicios de inteligencia, ejército de sicarios, equipo de abogados, contadores y profesionales en administración de empresa, que impactaron y penetraron los sistemas judiciales y policiales de Colombia, incluso la financiación de políticos y candidatos presidenciales. En la presidencia de Belisario Betancur, en principio, no se le dio la importancia al tema de las drogas, pues él, como un nacionalista, no quería que Estados Unidos interviniera en la política colombiana. Sin embargo, esto cambia con el asesinato del ministro Lara Bonilla, pues se transforma la noción social y estatal que se tenía del narcotráfico. Lara Bonilla dio una fuerte lucha contra el narcotráfico, y como respuesta a su asesinato se aprueba la extradición y entra en vigencia la Ley 30 de 1986. En esta se recogen todas las normas dispersas y enumeradas hasta ese entonces, y por primera vez se dio una terminología clara sobre la materia. Frente a una ley de carácter hiperregulador, se demandaron algunos puntos como inconstitucionales. Por tal razón, la Corte Constitucional entró a analizar la misma en la sentencia C-221 del 94, con Carlos Gaviria Díaz como magistrado ponente, quien plantea que existe una tensión entre la política criminal y los derechos fundamentales, pues se tipifican conductas relacionadas con la autonomía personal. Lo anterior en la medida que la penalización del consumo de drogas
Es una medida perfeccionista que atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, pues lo que termina penalizando es el hecho de ser consumidor o ser drogadicto. Hoy por hoy, la política criminal de las drogas se encuentra sujeta al clivaje político del posconflicto. Si bien los grupos guerrilleros, en especial las FARC, han incidido en las dinámicas de las drogas y el narcotráfico. Para entrar a analizar a qué dinámicas está respondiendo la política criminal de las drogas hoy en día, es necesario comprender el propósito que tenía el proceso de paz y el gobierno Santos con la política criminal. Satanizar la droga, decir lo malo que es su consumo, quitarle el elemento de volverse como atractivo por la plata que genera y combatir también el consumo por otros lados. Santos, a lo largo de su periodo presidencial, incluso antes de las negociaciones con las FARC, enfocó las luchas contra las drogas como un tema de salud pública. Es decir, el abordaje del uso de sustancias y consecuencias se centra en la persona y su derecho a la salud. De igual manera, la despenalización del individuo consumidor es fundamental a fin de poder dar tratamiento a su adicción, la cual debe ser considerada como una patología que debe ser tratada de manera integral con la finalidad de apoyarle para su reinserción familiar y laboral. Por eso, el gobierno Santos planteaba desarrollar 3 pilares transversales para su política de drogas. Primero, la despenalización paulatina del consumo a través de la experimentación en política pública, sobre todo en drogas blandas. Sin embargo, no era descartable que por la presión de varios países se abriera el debate sobre la despenalización y legalización del cultivo, la producción y el tráfico de la droga. El segundo tema clave se centraba en las nuevas alternativas de cooperación internacional y regional, especialmente en países donde la producción de drogas ha representado un combustible para el conflicto armado. Donde perdimos a nuestros mejores líderes, a nuestros mejores periodistas, a nuestros mejores jueces, a nuestros mejores policías, que logramos sobreponernos. Toda seguridad aquí me van a volver a criticar como me han criticado el simple hecho de proponer que se abra la discusión. ¿Cómo es posible que un presidente de un país como Colombia, que ha tenido tanta experiencia y que ha luchado tanto contra la droga y que tiene ese problema, se atreva a proponer que revisemos la política? Para el 2012, año en que comenzaron las negociaciones con las FARC, la política criminal de las drogas tomó un nuevo tratamiento. Aunque siguió su línea como un tema de salud pública, enfatizó su programa a la producción campesina, los cocaleros y a los nexos del narcotráfico con las FARC. Así entonces, en este periodo se consideró a la política contra las drogas como lo más progresivo en los últimos 20 años de Colombia. Puntualmente, el Estado se comprometió a privilegiar a los cultivadores de coca. Propuso programas de sustitución de cultivos por un desarrollo alternativo que permitiera a las comunidades más apartadas y marginadas sobrevivir a la legalidad. En este sentido, se privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales y se implementa una fuerte política de desarrollo alternativo para sacar de la coca a más de 70.000 familias campesinas. Lo anterior estipulado por el acuerdo con las FARC. Además de ello, el acuerdo contemplaba que las FARC impactara directamente contra la lucha de los cultivos ilegales, con información o sobre el terreno, en el desminado e incluso en el mismo programa de sustitución. Así, los desmovilizados pueden cumplir pena o reparar sus delitos desmantelando al narcotráfico. Esto último en función a lo que Juan Manuel Santos desde el 2010 tiene como propósito: concentrar la acción del Estado en golpear a los altos eslabones de la cadena y buscar soluciones alternativas para cultivadores y los consumidores. Otro de los puntos que señala el acuerdo respecto a la droga es la cosmovisión que la coca tiene dentro de la identidad de la cultura indígena. Mi opinión sobre la nueva política de drogas podría resumirse en que pasamos de una visión liberal fundada en que el asunto de las drogas era sobre todo un asunto de
salud pública a una visión mucho más complicada en la cual el gobierno Duque, en una actitud tremendamente moralizante y casi buscando la sustitución del derecho por la moral, profundiza el prohibicionismo. En julio del presente año se posicionó como presidente Iván Duque, que a diferencia del mandatario anterior, este tiene una agenda e ideología política represiva. Así entonces, el enfoque que el presente gobierno le está dando a la política antidrogas es prohibicionista y regresiva. Por esto, la política antidroga tiene 4 pilares. El regreso a las fumigaciones aéreas con glifosfato, la erradicación forzosa, la intervención de las ollas y el decreto para confiscar la dosis mínima y así combatir el microtráfico. En esta perspectiva, el presidente Duque intenta fortalecer las relaciones con Estados Unidos para redoblar sus esfuerzos y combatir el narcotráfico juntos. En cuanto al microtráfico, como ya se mencionó, el mes de septiembre, Duque expidió un decreto. De acuerdo con el presidente Iván Duque, el decreto prohíbe el porte de cualquier cantidad de drogas alucinógenas, marihuana, cocaína o sus derivados en espacios públicos al amparo del Código de Policía. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. Es desolador porque se está empezando a consumir drogas desde edad muy temprana. Niños desde los 9, 10 y 11 años están empezando el consumo. Muchos jíbaros están situados a las afueras de los colegios. Por lo anterior, se puede observar que este gobierno está combatiendo los eslabones más débiles de toda la cadena de estupefacientes. Pero entonces entran 2 interrogantes fundamentales con esta nueva implementación de la política antidrogas. Uno es qué pasa con las otras normas que van en contravía a este decreto. Muchos estudios han advertido que con facilidad este decreto será derogado, pues hay normas superiores que imposibilitan su acción. Sin embargo, hay que esperar el clivaje político para ver cómo se desenvuelve este decreto. Por un lado, en lo que atañe al manejo de las drogas en las periferias rurales, lo que atañe a los cultivos, es claro también que es tremendamente problemática esa persecución de los cultivos con glifosato y en general a través de las erradicaciones forzosas. Yo creo que esa es una guerra perdida. Hasta hoy nunca nadie ha encontrado una solución clara a eso. Yo creo que la capacidad de los carteles y en particular del cartel de Sinaloa y demás para controlar la producción, proteger el campesinado, etcétera, etcétera, desplazar los cultivos, movilizar a la gente y generar confrontación social con el Estado es enorme. Yo creo que se va a ensayar una receta condenada al fracaso. El otro interrogante es qué pasará con lo firmado en el acuerdo de paz respecto al programa de restitución de tierras, con los cocaleros, etc. Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, se ha evidenciado que por ahora los mensajes del gobierno han sido contradictorios. En medio de estos mensajes, las familias que se encuentran en procesos de sustitución de sus cultivos en los territorios aguardan con expectativa e incertidumbre las decisiones de la administración que comienzan. Para saciar la incertidumbre de estas familias y cumplir con el acuerdo de paz firmado con las FARC, el nuevo gobierno tiene el desafío de plantear una política coherente a largo plazo. Esto en concordancia con el Plan de Desarrollo Territorial y no solo como una política antidrogas. Además de esto, el gobierno Duque tiene el desafío de responder al deterioro de las... La verdadera gran tragedia es que el Estado colombiano no está todavía hasta hoy
en capacidad de llegar de manera coordinada a ofrecer desarrollo infraestructural y a garantizar que modelos de sustitución conduzcan a una pequeña agricultura capaz de sustentar la vida de la gente, y las personas se ven siempre obligadas a regresar a la única actividad productiva, que son los cultivos asociados a drogas ilícitas, en un mundo donde el prohibicionismo genera unos márgenes de utilidad tan absurdos que nada resulta